logramos traer al profesor Ricardo Yamil Lacouture, a quien queremos mucho en esta casa, médico, psiquiatra, psicoanalista de la Universidad de Rosario, de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, quien es y ha sido profesor, es profesor de la Universidad de Rosario, director del Departamento de Psiquiatría y del programa de residente en varias ocasiones, y ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. En este viaje, en donde el profesor Yamil, apoyado desde aquí en el auditorio por su padre, el profesor Luis Eduardo Yamil, nos llevará a aspectos clínicos del narcisismo. Profesor Yamil, quedamos con usted, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Henry y Iván, por la nueva invitación que me hacen. Ahorita pues decía alguien al entrar, vas a hablar de mí. Y sí, voy a hablar de todos nosotros, claro, de eso se trata, ¿no? De esto hay enormes cantidades de material en psicoanálisis. Entonces yo también tengo una enorme cantidad de diapositivas y de material. Entonces, en aras de respetar el tiempo, pues hay algunas que voy a pasar bastante rápido. La presentación está estructurada primero sobre la base un poco de la historia del término narcisismo, sobre todo en su relación con el psicoanálisis. Y al final, que quizás sea lo más pertinente al título que yo propuse para la conferencia, están los aspectos clínicos. Entonces, al principio hay muchas cosas que es resumen de la obra de Freud, básicamente el trabajo de 1914, Introducción al Narcisismo. Y ya después nos vamos a adentrar en lo que es más práctico, creo yo, para todos nosotros, que son los elementos clínicos que podemos hallar relacionados con este tema, ¿no? El tema del narcisismo es un tema que de unos varios años para acá ha venido tomando fuerza en el mundo psicoanalítico. Y quería primero hacer esta introducción. Con esta frase de Arminda Verasturi, que plantea que cuanto más armónica y feliz la vida de un niño, cuanto más estable y en paz su mundo interno, menor será su resentimiento familiar y social en la adolescencia, haciendo referencia un poco a lo que debiera ser el desarrollo del narcisismo sano, por llamarlo de alguna manera. Y esto es un resumen también de cómo voy a abordar la conferencia, ¿no? Desde muy temprano en la literatura psicoanalítica el término ha sido usado en diversos sentidos, pero todos ellos teóricamente, básicamente se refieren a lo mismo, a un estadio del libido en el cual el self, o sea el yo, es tomado como un objeto, el sí mismo tomado como un objeto. Y hay 4 formas básicamente para referirse al narcisismo. Clínicamente, se puede uno referir a una perversión sexual, caracterizada por tratar el propio cuerpo como un objeto sexual. Desde el punto de vista genético, etiológico, causal, para significar un estadio de desarrollo caracterizado por ese estado libidinal llamado narcisista. En términos de relaciones de objeto, se puede referir a 2 fenómenos distintos. Un tipo de elección de objeto, o sea, del otro, en el cual el self o el sí mismo de alguna manera juega un papel más importante que los aspectos reales del otro. Esto lo vamos a detallar más adelantico. Y una manera de relacionarse con el ambiente que está caracterizada por una falta relativa de relaciones objetales. Finalmente también, todo esto es basado en Freud, uno puede usar el término narcisismo para referirse a varios aspectos del complejo estado del yo conocido como autoestima. Esta es una muestra contemporánea, ilustrativa, clínica del narcisismo, las famosas selfies, ¿no? Hay gente dedicada a sacarse las mejores selfies,
y ahora hay promociones de los famosos los stick para las selfies, los palitos para tomarse selfies. Entonces se consiguen promociones y la gente anda con su palito para andarse tomando selfies, que es una muestra hasta dónde va llegando el narcisismo del ser humano. Otro ejemplo clínico del narcisismo, para que no digan que es solo algo femenino, entonces es el hombre midiendo su musculatura y contemplando su propio cuerpo, adorando su propio cuerpo. ¿De dónde viene el término narcisismo en psicoanálisis? Pues básicamente podemos plantear hoy la existencia de dos modelos de desarrollo. El primero, que es el clásico y fue ampliamente tratado por Freud, y que hace referencia a la tragedia de Edipo, que todos conocemos bien, basado en la obra de Sófocles. Y el otro, que ha tenido desarrollos ya posteriores en psicoanálisis, que es el mito de Narciso. Mito del cual hay varias versiones, probablemente la más conocida sea esta de Ovidio, y que fueron escritas con diferencias más o menos de 100 años, 150 años las unas de las otras. La de Ovidio es la versión romana quizá más conocida de todos. Este es un cuadro de un pintor inglés que hace referencia al mito de Narciso, cuadro de John William Waterhouse en 1903. El mito, se cree que estas versiones fueron escritas al principio de nuestra era, siglos IV, V antes de Cristo o un poquitín después, siglo II después de Cristo. El resumen básicamente pues es la versión que les decía, la más popular es la de Ovidio, que dice que en la región de Beocia, en la antigua Grecia, nace un niño descrito desde su adolescencia como un joven extraordinariamente hermoso. La región de Beocia tenía por capital a Tebas. Era un niñito muy orgulloso de su belleza, así que despreciaba el amor de muchos jóvenes de ambos sexos que lo deseaban. Todos eran soberbiamente rechazados por este niño, hasta que su desdén altanero provocó la muerte de la ninfa Eco o del joven Ameinias, que también lo pretendía. Los dioses entonces claman venganza y se la encomiendan a Eros, o si no a Némesis. Las versiones cambian. Némesis era la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. De cualquier modo, más o menos coinciden las versiones. Narciso, muy sediento, se inclina sobre una fuente de agua en la cual ve su imagen reflejada, pero sin saber que es el mismo. Enamorado de ese reflejo, pero incapaz de alcanzar ese objeto de amor, se suicida o se deja morir lanzándose al agua. En el sitio de su muerte crece la flor llamada Narciso. Es el resumen muy sintético del mito de Narciso. Este es un campo de narcisos. La flor narciso existe. No he logrado, la verdad, encontrar datos de su existencia en América. Sí sé que se consigue de manera silvestre en toda la Europa mediterránea y el norte de África. Entonces quizá para nosotros no es una flor tan familiar, ¿no? Es una flor, como ustedes van a ver en las siguientes diapositivas, que tiene múltiples variedades. Para mi gusto, una flor muy bonita, pero paradójicamente parece ser que tiene un olor bastante feo, ¿no? Que huele feo. Esta es una de las especies de narciso, esta es otra, y esta es otra. Entremos en materia. Introducción al narcisismo, la obra cumbre de Freud sobre el tema de 1914. ¿Cómo es la historia del término narcisismo? El primer dato que tenemos en la historia, ya se los mencioné, es del mito de Narciso. Pero ya en términos más estrictos psicoanalíticos, el primero que lo usó parece haber sido Havelock Ellis, Henry Havelock Ellis, que era un médico sexólogo inglés,
y activista social relativamente contemporáneo de Freud. Y es Freud quien lo menciona en una nota que agrega Freud en el año 1920 a los 3 ensayos para una teoría sexual que había escrito en 1905. Entonces él con frecuencia revisaba sus textos viejos y los arreglaba y les agregaba cosas. En los 3 ensayos aparece una nota de pie de página que la puso Freud en el 20, donde dice Freud: es esa tendencia ya en ocasiones, quizá más especialmente en mujeres, en la cual las emociones sexuales son absorbidas y frecuentemente enteramente perdidas en la autoadmiración. Un año más tarde, Paul Nack, que era un psiquiatra y un criminólogo alemán, se refirió al narcisismo como una perversión y dijo en esa época: es cuando el sujeto toma como objeto sexual su propio cuerpo, lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa hasta llegar a una completa satisfacción. Primer psicoanalista en usar el término, ya como psicoanalista, fue Isidor Sarger, en 1908. Y en este trabajo, que es el primero que reconoce el concepto de narcisismo como fundamental, porque sigue siendo así, es fundamental en muchos de los descubrimientos tempranos del psicoanálisis, pero también en la clínica de hoy día. Sarger en este trabajo reconoce la perversión narcisista en la evolución sexual como una etapa normal del desarrollo, lo que se llaman las localizaciones narcisísticas de la libido. Él agrega en su trabajo que puede encontrarse como una motivación subyacente en ciertas conductas que no son abiertamente sensuales. Y establece aquí también en este trabajo que hay un paralelo entre las perversiones, sadismo, masoquismo y voyerismo, exhibicionismo, todas relacionadas con el narcisismo. Freud lo usa por primera vez en 1910. En otra nota que agrega a los 3 ensayos, dice Freud que el narcisismo, desde un punto de vista genético, puede ser considerado como una fase en el desarrollo libidinal de los invertidos. Y lo dice Freud así, referido específicamente a la perversión en la cual los homosexuales eligen una pareja parecida a ellos mismos, y así se toman como su propia pareja sexual. Esto es cita textual de Freud. En el 11, este alumno, discípulo y colega de Freud, Otto Rank, bastante conocido entre los psicoanalistas, escribe el trabajo Una contribución al narcisismo. Y hasta ese año, narcisismo es el amor sensual hacia el propio cuerpo o del sí mismo tomado como objeto libidinal. Pero en este trabajo, quizá el gran aporte de Rank es que por primera vez lo relaciona con fenómenos psíquicos no abiertamente sensuales. Y por eso lo pongo aquí como en amarillo, que es el primero que dice que el narcisismo está directamente relacionado con la vanidad y la autoadmiración. En el 13, en Tótem y Tabú, Freud vuelve sobre el tema otra vez y habla de las actitudes narcisistas y sus componentes esenciales. Entonces, en este trabajo Freud dice que es un grupo de fenómenos y aspectos del pensamiento y sentimientos de los pueblos primitivos, de entre los cuales destaca el animismo, la magia y la omnipotencia del pensamiento, que para los psiquiatras pues es obvio que tiene que ver con la enfermedad psicótica, con la esquizofrenia más concretamente. ¿Qué dice Freud en el trabajo del 14, de Introducción al Narcisismo? Ya tiene los fundamentos del concepto planteados, pero Freud aquí amplía sus usos y los extiende para explicar 3 fenómenos adicionales. Él dice que con base en el narcisismo se puede hablar de un tipo de elección de objeto, de una manera de relacionarse con el objeto, y que también el narcisismo hace parte de la autoestima. Y como veremos más adelante, entonces él dice que hay ciertas formas de evidenciar esto en la clínica que las vamos a detallar ahora. Estas pues realmente es para ilustrar la diferencia entre narcisismo primario y secundario. Si las quieren leer rápidamente, las vamos a pasar porque al final las tengo resumidas para no detenernos de todas maneras mucho tiempo en estos aspectos, ¿no? Básicamente, lo hemos dicho, las catexias sexuales del propio cuerpo se ven en casos psicopatológicos, pero también en el desarrollo normal.
Y aquí es donde Freud hace mención de la actitud narcisística de ciertos pacientes, que han retirado su interés de las personas y del mundo externo, y eran los que Freud llamaba los incapaces de hacer transferencia, que no eran susceptibles de ser psicoanalizados, los esquizofrénicos. Dice Freud también que la libido retirada del mundo externo se retrae al yo y se refugia en los delirios megalomaníacos de grandeza, actitud que él llama narcisismo. Esta actitud de grandeza, de delirio de grandeza, no es nueva, proviene de la magnificación de una condición previa que Freud llamó narcisismo primario. O sea, el narcisismo resultante de la retirada de las categorías lineales de los objetos y vuelta sobre el yo sería el secundario. Ahora hacemos un resumen para que quede más claro. Freud dice que en los delirios de grandeza se descubren tres características similares a las halladas en los procesos de pensamiento de los niños pequeños, tales como la omnipotencia, la magia y la megalomanía. Y agrega Freud que en los niños pequeños puede haber una catexia libidinal original del yo, que sería el narcisismo primario, a partir de la cual se expande a los objetos como los endópodos amebianos, que son personas del mundo real externo. Estas catexias libidinales del yo persisten fundamentalmente durante toda la vida. Freud concluye así que tanto las catexias libidinales del yo como las de los objetos deben permanecer en equilibrio. Mientras más se utiliza una, más se vacía la otra. Estos dos últimos puntos es para destacar que en este artículo Freud, si recuerdan bien, la pelea con Jung fue en el año entre el 12 y el 13. Se aprovecha para echarle su puyazo a Jung, porque fue el motivo final por el cual se separaron. Porque Jung dijo que la libido era simplemente un interés mental ordinario. Y Freud hasta su muerte estuvo convencido que el carácter y la esencia sexual era lo fundamental de la libido. Entonces lo traigo aquí porque en el artículo aprovecha para echarle ese puyazo a Jung, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar los fenómenos del narcisismo? Freud dice que hay 4 maneras: estudiando las enfermedades orgánicas, la hipocondría, la esquizofrenia y la vida erótica. Rápidamente hagamos un resumen. En la enfermedad orgánica, dice Freud, cuando uno tiene un dolor orgánico, un sufrimiento, entonces, pongámoslo así en primera persona singular, uno quita todo interés del mundo externo, incluyendo las catexias libidinales de los objetos amorosos. Es decir, una simple gripa lo obliga a uno a estar más pendiente de uno mismo que del mundo de afuera. Entonces uno, con una buena gripa, pues no está para querer a nadie, ¿no? Está más bien para dejarse querer, aumentan las demandas afectivas, y eso podría explicar este mecanismo que dice Freud aquí, y que a medida que uno se va recuperando de la gripa, pues vuelve a tener la capacidad de poner libido narcisista en los objetos. El dormir para Freud tiene un patrón similar, implica un retraimiento narcisístico. Es decir, si uno no puede desconectarse de la realidad externa, pues no puede dormir. Tanto que popularmente la gente dice, bueno, voy a mirar para adentro, no voy a dormir. Entonces el sueño también lo asimila Freud a un retraimiento narcisístico. Si uno no lo logra, no puede dormir. Pero también la catexia libidinal de una parte del cuerpo, catexia libidinal narcisística de una parte del cuerpo, puede ocurrir en la neurosis, puesto que cualquier parte del cuerpo puede encontrar su expresión como zona erógena y comportarse como un sustituto de los genitales. Esto lo complementamos un poquito con el concepto de hipocondría. Esto le permite a Freud plantear la idea de un estancamiento libidinal como resultado de su introversión durante el proceso de regresión patológica. Este estancamiento libidinal sería la fuente causal de los delirios de órganos de hipocondría y los delirios de grandeza en la esquizofrenia. Al plantear esto, el estancamiento libidinal, Freud agrega una dimensión económica a la naturaleza del narcisismo, diferenciándolo ya del concepto de narcisismo como una etapa o fase de desarrollo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente Freud dice que el narcisismo, para estudiarlo también,
lo puede uno hacer mirando la vida erótica de los seres humanos. Y plantea que hay dos formas de elegir el objeto, una forma de elección de objeto anaclítica y una forma de elección de objeto narcisística. Ahí están como resumidas las dos cosas. Pero realmente lo más importante es que el límite entre estos dos tipos de elección de objeto no es tan claro como parece, pues asumimos que ambos tipos de elección se presentan en cada individuo, a pesar de que pueda presentar cierta preferencia por uno o el otro, o en ciertos momentos de la vida hacer elecciones de objeto más de tipo anaclítico y en otros más de tipo narcisístico. Lo veremos en algunos ejemplos. Freud agrega: el amor objetal completo de tipo anaclítico, según él, es característico de los hombres, y defiende su idea de que estar enamorado es una condición patológica, porque estar apasionadamente enamorado conlleva una sobrevaloración de la mujer involucrada y evoca una compulsión neurótica que implica un empobrecimiento del yo en términos de la libido, favoreciendo el amor objetal. Y ahora se refiere a las mujeres, dice: las mujeres, en cuanto a su elección de objeto, dice Freud, muchas basan sus relaciones en patrones de elección narcisística de objeto. En apoyo de esta hipótesis agrega que con la llegada de la pubertad, la maduración de los órganos sexuales parece producir una intensificación del narcisismo original, así que más frecuentemente el encanto que las mujeres sienten por los hombres tiene características narcisísticas, o sea, ellas esperan más ser amadas que amar. Es decir, se aman a sí mismas con tal intensidad que es comparable al amor de un hombre por ellas. Sin embargo, acepta Freud que hay mujeres que pueden amar de acuerdo al tipo masculino, dice, y desarrollan la sobrevaloración sexual típica de este tipo de elección objetal. Otras mujeres narcisistas se las arreglan para alejarse de los hombres, pero logran encontrar un camino que lleva indirectamente al amor objetal completo, el amor que ellas tienen por el niño que dieron a luz. Freud explora aquí también por qué las personalidades narcisistas ejercen esa atracción hacia las personas que están a su alrededor, y dice que aquellos que se dejan fascinar por los narcisos han renunciado a parte de su propio narcisismo y están en búsqueda del amor objetal. Concluye Freud con una evocación del narcisismo primario en los niños, el cual es fácil de deducir de la actitud de los padres. Los padres sobreestiman o sobrevaloran al niño, le ascriben excesiva perfección y esperan que el niño y su vida sea mucho mejor que la de ellos. Un verdadero ejemplo de la famosa frase de Freud: His Majesty the Baby, su majestad el bebé. Estos son más detalles de los tipos de elección de objeto. Cuando es anaclítico, entonces Freud dice que de acuerdo con el tipo de apego, uno puede escoger a la mujer que lo alimentó, o sea, un modelo referido a la madre, o al hombre que lo protegió o lo protege. Y si es más de tipo narcisista, se puede escoger a alguien que sea él mismo, o lo que él mismo es, lo que él mismo era, lo que él mismo hubiese querido ser, o alguien que alguna vez fue parte de él. El resumen: en general, los conceptos de narcisismo primario y secundario son bien difíciles de definir en el texto. El texto, cuando uno lo lee, es bien complejo, contradictorio, denso. Fueron usados en muy diversos sentidos por el mismo Freud y sus seguidores. Quizá el menos problemático de todos es el de narcisismo secundario, porque se refiere al retorno al yo de la libido que ha sido retirada de los objetos que habían sido catequizados previamente. El narcisismo primario correspondería a un estadio temprano en el cual el niño carga con su libido su propio cuerpo, su propio yo. Los conceptos freudianos varían en la obra de Freud un poco dependiendo de la época en que utilizó el concepto de narcisismo. En el periodo del 10 al 15 ubica la fase narcisística como un estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor objetal. Y en el periodo del 16 al 17, en que ya había escrito Introducción al Narcisismo, y en el 17, en que escribe Duelo y Melancolía, el narcisismo primario es un estadio primario en la vida, incluso anterior a la formación del yo, dice, típico de la existencia intrauterina.
De acuerdo con este estadio, se sugeriría que esta definición de narcisismo primario significa frecuentemente en la teoría psicoanalítica un momento de estricta falta de objeto, o al menos de indiferenciación, en la cual no habría separación entre el sujeto y el objeto, sino que tenderían a funcionar como uno solo. Sin embargo, la crítica hoy día es que esta concepción de narcisismo primario no toma en cuenta la referencia a una imagen del self o a una relación de tipo especular, que entre nosotros y más específicamente entre ustedes, pues las ha comentado muchas veces y es un tema que dominó mucho el doctor Mario González. ¿Qué teorías, digamos, post-freudianas podemos abordar para entender mejor la evolución del concepto de narcisismo? Estos autores, básicamente, todos estos, se dedicaron ya a trabajar más desde el punto de vista del yo dinámico y la interrelación con los objetos. Entonces, se plantea ya un cambio del modelo teórico en la concepción del aparato mental, donde hay un ser, un yo y unos objetos internos. Y todos estos autores de alguna manera se refieren más a este modelo de las relaciones objetales: Melanie Klein, Rosenfeld, Fairbairn, Wilfred Bion, Heinz Kohut y Donald Winnicott. ¿Cómo es este periodo narcisístico del desarrollo en la relación madre-bebé? Al principio de la vida, y obviamente en el periodo intrauterino, la separación entre madre y bebé no es clara, o sea, el sujeto y el objeto no están separados, no tienen límites claros. Hay una relación de objeto que podríamos llamar indiferenciada. El bebé usa a la madre como una extensión de él. El papel de la madre es esencial, con sus actitudes, sus sentimientos y sus comportamientos. Favorece o perturba la función diferenciadora del yo y el desarrollo de niveles de amor propio del niño. Si la madre favorece esto, entonces subsiste de manera benéfica en el adulto los restos de ese narcisismo infantil que responde por nuestra autoestima, nos protege, defiende y lucha por nuestro progreso. Si la función de la madre perturba todo este funcionamiento, se produce una fijación a esa etapa infantil que, si bien era normal en esa época, de persistir en el adulto, se convierte en el núcleo básico de la patología narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fenómenos están necesariamente atados a este modelo, que es que los cambios de cantidad de narcisismo producen cambios cualitativos en el funcionamiento del ser. En general aceptamos hoy que hay un narcisismo sano y uno patológico, pero en muchos momentos y en muchas personas el límite entre uno y otro son tenues y tienden a desaparecer. El narcisismo sano es necesario para vivir y varía en cada persona en intensidad y momento. El patológico, como dice acá arriba, aparece cuando el narcisismo sano se exacerba, se incrementa, se exagera. Desde el punto de vista económico, ese factor cuantitativo de la libido en el yo sería la característica que definiría su cualidad. Es decir, volvemos a esto, lo sano es tener una buena dosis de narcisismo, pero si se pasa de cierto límite, empieza el funcionamiento patológico. Vamos ya a entrar más en la materia del día de hoy. Entonces tenemos como un espectro que va desde el narcisismo sano al patológico. Les voy a dar un ejemplo. Podemos decir que todos tenemos nuestro narcisismo sano, pero ¿cuándo esta flechita se va para aquel lado? Un ejemplo, cuando nos tocan seres muy cercanos y muy queridos. El mejor ejemplo es los hijos, ¿no? Yo soy muy sanito mientras no se metan con mis hijos. Si se meten con mis hijos, el problema sí es conmigo, o mis grandes amigos, o colegas. Ahí se me sale mi narcisismo patológico, porque ya no puedo diferenciar lo mío de lo de mi hijo. Es la vieja frase, lo que es con él es conmigo, ¿no? Los narcisistas tienen un punto vulnerable, es decir, todos lo tenemos, unos más, otros menos. Al ser tocado por el otro, ese narcisista o ese punto narcisista reacciona. Ese punto vulnerable representa el epicentro de nuestras áreas más sensibles y vulnerables, y las heridas más grandes de la temprana infancia, la famosa herida arcaica narcisista.
activarse por el evento más insignificante, causar profundo dolor y terminar en explosiones irracionales completamente ilógicas que perturban todas las funciones del yo, todas las funciones cognitivas. Es decir, cuando uno le hiere el narcisismo, uno ya no puede pensar. Un ejemplo de una herida narcisística enorme para una mujer, ¿no? El tener hijos con defectos físicos congénitos, eso es una herida profunda en el narcisismo de la mujer y de la pareja, que con mucha frecuencia hay uno que no permite que la pareja sobreviva como pareja, ¿no? Se divorcian por la cantidad de culpas también que manejan, que no pueden finalmente manejarlas. Entremos a la clínica, que es el motivo básico de nuestra reunión de hoy. Hay un listado de síntomas, pero no necesariamente los tengo agrupados como una clasificación de la fenomenología psiquiátrica, ni con base en el CIE-10 o el DSM-5, sino más es como una enumeración clínica. Entonces no tengan en cuenta como que estos son los más sanitos y estos los más graves, sino que es una simple enumeración de todos los síntomas que puede uno encontrar independiente de la gravedad del cuadro clínico, para el cual habría que hacer una evaluación mucho más completa y sobre todo funcional de cada individuo. Tienen con frecuencia un sentimiento crónico de vacío, aburrimiento e inquietud, sobre todo si no se alimenta su autoconcepto. Ya lo veremos, o sea, están pendientes a toda hora de recibir reconocimiento y gratificación. Son excesivamente autorreferenciales, ¿no? Entonces, todo puede ser o obra mía, si es una gran obra, o todos pueden estar contra mí. Tienen una excesiva necesidad de ser amados, admirados y reconocidos. Sobre todo el reconocimiento es fundamental. Por tanto, esto está respaldado con un autoconcepto exaltado, pero también cuando no se da este reconocimiento y esta admiración, aparecen los sentimientos de inferioridad muy grandes. La vida emocional es hueca, tienen una pobre capacidad de concepto integrado de sí mismos y de los demás. Esto lo diría quizás sobre todo Kemper, ¿no? Un concepto integrado de sí mismos pobre. Y en la clínica con frecuencia los ve uno con estas hermosas virtudes. Son ingratos, desconsiderados, arrogantes y soberbios. Un ejemplo muy frecuente en nuestros gimnasios, personajes que no van a hacer ejercicio, sino a que los vean o a mirarse en los espejos. De hecho, no hay gimnasios sin espejos, ¿no? La oda del narcisismo son los gimnasios. ¿Qué más síntomas podemos encontrar? Pueden ser envidiosos, manipuladores, siempre buscando el objetivo de tener reconocimiento. A veces están en estados de idealización, pero pueden pasar a despreciarte fácilmente si no reciben de ti lo que esperan. Tienden a establecer unas relaciones explotadoras, parasitarias, y en el fondo tienen una incapacidad de depender porque son profundamente desconfiados, ya veremos por qué. La capacidad empática, o sea, de ponerse en el lugar del otro, es nula, o de comprender intuitivamente lo que el otro puede sentir, es nulo. Son sádicos y con frecuencia obviamente masoquistas, y pueden ser también grandes oportunistas sin escrúpulos. Pasan por encima del amigo si el objetivo es lograr reconocimiento, no hay consideración por nadie. Tienen un pobre control de impulsos y de la ansiedad, baja tolerancia a la frustración. Son malos para esperar, no tienen capacidad de aplazamiento, tienen pobre capacidad de sublimación, y ya lo dijimos, cualquier detallito, el que menos uno espere, les produce unas profundas heridas. Entonces reaccionan con ira, rabia explosiva o reacciones paranoides, y los resentimientos con que quedan son profundos e irreparables. O sea, el odio es de por vida, no hay solución. Con frecuencia hay adicciones en los casos graves, y junto a esto también hay trastornos del carácter. Inanalizable, ¿no? El narcisismo patológico con frecuencia genera un comportamiento valorado por el sujeto, pero que para los demás, si no estamos tan narcisos patológicos, pues resulta absurdo, ¿no?
dan una apariencia de estupidez y arrogancia, ya lo vimos, y en sus relaciones de objeto tienden a establecer relaciones con controles omnipotentes, buscan hacer coincidir el objeto de afuera con el interno, o sea, tú tienes que ser y actuar y funcionar como yo internamente espero que seas, porque si no, aparece la herida narcisística. Esto conlleva evitar la diferenciación, no pueden discriminar entre lo propio y lo del otro. O sea, tú y yo tenemos que ser como uno solo, sería. Reconocer la diferenciación, que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Pues podría causar dolor al sujeto al darse cuenta de la propia dependencia y la necesidad del otro. Una frase de Freud: una civilización que deja un número muy grande de sus participantes insatisfechos y los conduce a la revuelta, no tiene ni merece la perspectiva de una existencia duradera. Me pareció que aquí está hablando claramente del narcisismo del ser humano, ¿no? Y otra más: el narcisismo de las pequeñas diferencias es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. También una frase de Freud. Una ilustración gráfica de toda la conferencia. Entonces, cuando la he dictado en otras oportunidades, varias de las niñas me dicen: ay, ¿por qué no nos presenta ese? ¿Por qué no lo presenta? El amor narcisista. El amor narcisista, exactamente. Entonces, son personajes muy lindos estéticamente, el cascarón de afuera, ¿no? Pero por dentro son complicadísimos. Conclusiones. Una vieja frase que la puse de conclusión y que hace referencia directamente al narcisismo, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Otra conclusión más. Esto es de José Saramago, premio Nobel, que murió en el 2010, tal vez fue que murió, y se ganó el Nobel en el 98, portugués. Y una de las frases de él, ya al final de su vida: las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en el triunfo personal. Esto lo dijo él en ese finales de su vida. Entonces me permite eso también plantear esta conclusión, que ya es un aporte, digamos, de los Yamines, aquí presentes los 2 Yamines, porque es un tema que hemos trabajado juntos. Dice, esto va a salir publicado en la revista La Sociedad: el narcisismo es natural y personal, permite a la persona vivir y aún puede decirse que se vive gracias a él. Hace parte del ser tan íntimamente que rige sus relaciones y acciones, determina lo que se siente, se piensa y lo que se actúa. Es esa fuerza que obliga a sentir orgullo, vergüenza, humillación, tristeza, amor, odio, y a comportarse cada quien como se comporta. Es esa parte de la vida que está cargada de libido, la energía del amor, pero también de la energía del odio y la destrucción puesta a su servicio. Es por todo lo anterior por lo cual el narcisismo posee la característica de irreductible. Esto es también conclusión mía, para ponernos a pensar, es que la epidemia que padece el ser humano actual y la principal amenaza para su existencia en el planeta se llama narcisismo. Y esto es una frase para cerrar la conferencia, ¿no? El aplauso es la joya más importante para la corona del narcisista. Muchas gracias.